los museos de la ciudad, que estamos casi seguros y que no se conocen los 8 que se conocen por partes. Entonces, los museos municipales son 8. En una línea de tiempo, podríamos decir que el primero que nace en la ciudad es el Museo de Bellas Artes, que nace en 1931. Es decir, está pronto a cumplir 90 años. En el mes de agosto, el Museo de Bellas Artes, Museo Municipal de Bellas Artes, el que ahora se encuentra en calle Sarmiento 450, fue el primer museo de la ciudad. Luego vino, en el 51, 20 años después, nace el Museo y Archivo Histórico, que ese, justamente 20 años después, este año, en el mes de octubre, va a estar cumpliendo 70 años. Digo, paso a estos 2 datos porque son momentos en que va a haber festejos en torno a los museos, cambio de muestras y distintas actividades. Después, pegado al Museo Histórico viene el Museo de Ciencias Naturales, que después se desprende muchos años después, ya en los 90, y va a instalarse en el Parque de la Ciudad. Tal vez alguno lo conozca, ese es el Museo de Ciencias Naturales. En este orden cronológico que estábamos trazando, tenemos el Museo del Puerto, que nace en el 87. Un desprendimiento del Museo del Puerto es el Ferro White, que nace en 2004, que está cruzando el puente La Niña, en White. Y luego, el más joven de los museos, me está faltando uno, ya me comí uno, perdón. El más joven, que es de 2011, es el Museo del Deporte. Y el que me comí es el Museo de Sitio, que es el único museo de sitio que tenemos, que es el de Fortín Cuatreros en Cerny. Y por eso también otras de las preguntas que tenían ahí, que esa la respondieron 8 bien, uno no llegó a responder y uno mal, que fue el arte y los museos si se encuentran solo en el centro de la ciudad. Luego había otra imagen donde se mostraban una imagen que contenía a la vez 5 imágenes y preguntaba, ¿cuántos museos municipales ves en la imagen? De esa pregunta, que se ven fachadas o interiores, la mayor cantidad de respuestas fue 2. La otra fue 3, 4 museos, vieron algunos, son 3, y ninguno respondió correctamente. Que era de las 5 imágenes que se veían ahí, una sola correspondía a un museo municipal. Hay una foto donde se ve la Casa de la Cultura, hay una foto donde se ve el Museo de Ciencia y Técnica de Calle Celarrayán, hay una foto donde se ve la estación de trenes, hay una foto donde se ve la Casa Coleman y hay una foto de una sala interior del Ferro White. Que esa foto del Ferro White es la respuesta correcta, digamos, el único museo municipal. Yo marco cuáles estuvieron bien y mal, yo no los vengo a desaprobar, yo no les voy a poner nota, les estoy contando nada más, como es un juego, cómo fueron saliendo las respuestas. Las actividades educativas en los museos se orientan únicamente al público en edad escolar. 9 respondieron que era falso, por lo tanto respondieron correctamente, y uno no llegó a responder. El tiempo, sé que les puse muy poco tiempo. Me equivoqué ahí, eran 10 segunditos, pero bueno, dado. Y la última respuesta es si los museos crean vínculo con la comunidad. 9 respondieron correctamente, diciendo que sí, que por supuesto los museos crean vínculo con la comunidad, y uno que no llegó a responder. Ese era un juego muy pavo, pero con cuestiones que nos pueden dar, como decía Jonah, en la importancia de conocer a los museos y cuál es la intención desde la dirección de museos de cómo queremos que trabajen
o cómo queremos que se presenten a la comunidad estos 8 museos de la ciudad. Y por supuesto que nos centramos en los municipales, pero hay 7 museos más privados también. Hay una oferta muy grande de museos en la ciudad. Verdaderamente muy interesantes todos para conocerlos. Entonces, como la presentación que hacía Jonah tiene que ver con el trabajo de los museos y el trabajo muy específicamente mío de las cuestiones digitales o tecnológicas en el sentido más amplio, del vínculo que establecen los museos con los ciudadanos y las ciudadanas del mundo, yo lo que pensaba eran unas reflexiones en torno a este momento. Porque, sinceramente, también hoy hablar o presentarnos se me hace muy difícil abstraerme del momento de pandemia que estamos viviendo. O sea, de poder hablar de un museo en términos de museo con las puertas abiertas, básicamente como veníamos acostumbrados antes. La verdad que en los últimos 15 meses, los museos de Bahía en particular apenas llegaron a abrir un mes de todos estos 15 meses. Después el resto del tiempo estuvieron cerrados. Y entonces las reflexiones van por ese lado y cómo podríamos abrir o cómo nos vinculamos justamente con lo tecnológico. Lo que sí, yo empiezo a hablar y puede que no pare nunca más y empiece a abrir ventanas, como bien en el tema. Entonces, por favor, interrúmpanme, pregunten lo que quieran, o sea, tratemos que no sea tanto un monólogo, sino que charlemos, dialoguemos lo que les interesa, porque yo puedo ir por un lado que por ahí dice, no, mejor que nos cuente esto otro. Pero tiene que ver con eso que a priori yo pienso. Uno dice de buscar un lado positivo en estos 15 meses de pandemia de coronavirus y en realidad entre todas las dificultades que encontramos. Como personas, ustedes como estudiantes, como profesores y demás, es como muy complejo quedarse ahí, pero y justo en este momento que estamos en el momento más fuerte, pero sin embargo lo que yo creo es que hay algo súper positivo que fue la respuesta inmediata a lo digital, a volcarse a lo digital y a pensar, sobre todo, que es muy importante de los museos, aunque tal vez parezca que no, en ponerse creativo y resolver de manera inmediata. Porque eso es lo que demandó la pandemia, parece tan lejano, pero en abril o marzo del año pasado. ¿Sí, qué hacemos? Tenemos que encerrar, no podemos, ahora conocemos mucho más del virus, aunque también hay muchas más restricciones, o deberíamos, al menos estar cumpliendo muchas más restricciones. Pero igual, la clase esta la estamos teniendo cada cual desde su casa o del lugar que cada cual encontró más cómodo para hacerlo, si no es su casa. O sea, ya no tenemos esa cuestión de presencialidad, no la tenemos, aunque hayan pasado 15 meses. Pero esa respuesta inmediata es algo positivo de todo esto. Nos llevó a pensar, a decir verdaderamente lo que durante años veníamos hablando tantos de la transformación digital y ahora se dio de manera obligada. No quedó otra, porque hubo que destinar recursos. Nunca alcanzan los recursos, ahí nos vamos en otra discusión. Pero exactamente lo que estás planteando, perdón que te interrumpa, ocurrió en la educación. En la educación nos pasó. Tal cual. Eso. Totalmente. Esa cuestión del reconvertirse rápidamente, ¿no? Porque había que seguir, había que meterle para adelante. Y tal cual. Bien. Bueno, es muy buena tu reflexión. No. Pero ¿qué es eso? Porque pasó en las escuelas, pasó en los museos, tengamos en cuenta que en el lugar en el que estamos, tratemos de situarnos en un lugar, en la universidad, son instituciones que bastante, como los museos, como cualquiera de estas instituciones estatales, que son lentas, sobre todo para estos cambios de tecnología o digital. Hablo en términos generales, algunos me podrán decir, no, pero mira que en tal área, bueno, pero en términos generales,
todos estos movimientos es como mover un elefante, pareciera, no mover una liebre. Entonces, de repente sí, eso fue algo súper positivo, todos docentes, profesionales, ya digo, administrativos del municipio, de los museos, personal de los museos, todos empezarse a familiarizar con otras herramientas. El Zoom hace 2 años no lo conocíamos ninguno, me parece. Usábamos otras herramientas de repente. Pero después apareció el Zoom, el Meet, que graba, que comparte la pantalla, que cómo la comparte, que escribo en la pantalla. O sea, buscar esto que digo, de volvernos más creativos con esas tecnologías que estaban ahí, que es lo que a mí me lleva a pensar, digo, ¿por qué no las usábamos antes? Si ya estaban, muchas, no digo todas, ya estaban. Y eso y en términos turísticos, que es lo que más también nos trae, esa herramienta, hoy a los museos como a tantas otras actividades, me centro en los museos para no tratar de irme tanto por la rama. Antes de ir al museo, entramos a la web, a ver, o en el teléfono, o en una web, a ver qué hay en el museo, a ver a qué hora abre. Uy, voy en auto, lo voy a poder estacionar. A ver si hay alguna charla, qué otra cosa hay. Sí, digo, eso está siempre presente, lo podemos usar en las redes sociales, en la web institucional, o en la decisión que tomemos para comunicar esas cosas. Pero en general, y acá mismo en Bahía Blanca, eso que es como lo más básico del uso de la tecnología, del uso de lo digital, no estaba del todo. O sea, es decir, no hay, por ejemplo, un uso de las distintas redes sociales, no hay un uso de distintas herramientas, no hay un uso de poder pensarlo en esos términos. Hay distintos motivos que confluyen a que pase eso. Pero yo me quiero, para no hablar en cuestiones negativas, solo en cuestiones propositivas. ¿Por qué no lo pensamos de esa manera? También como pueden ser los museos, cómo mostramos los museos a través de lo digital, para hacerlos interesantes y que la gente nos pueda venir a visitar. O para esa gente que nunca nos va a poder venir a visitar porque vive en cualquier parte del globo terráqueo. ¿Cuántos museos hemos visitado nosotros sin haber ido? En Inglaterra, en Egipto, en Nueva York. Eso es gracias a esas tecnologías, a esas redes, donde esos museos, sobre todo los de Estados Unidos y algunos de Europa, ya consideran, cuando hacen los estudios de público, incluyen las métricas de las redes sociales como públicos, porque están llegando. Lo que pasa es que es esa manera de pensar la dimensión digital como el propio medio lo es, como Internet, como una web, como una red social. No el tratar de transmitir la experiencia física a lo digital, donde ahí vamos a chocar siempre. Siempre. Porque es lo que no, yo el cuadro prefiero verlo ahí, tenerlo adelante mío, si no, no es lo mismo. Y no, estamos todos de acuerdo que no es lo mismo. El tema es pensarlo, cómo puedo pensar yo esa muestra para llegar a mayor cantidad de gente, y en todo caso esa gente a la que llego, a la que sí puede acercarse luego al museo, se acerque a completar esa experiencia de manera presencial a la experiencia digital que tuvo. ¿Cómo lo puedo yo pensar eso? Después, ahí, por eso digo, pensarlo desde lo propositivo. Después vemos, habrá cosas que por presupuesto o por personal, tal vez que no se puedan llevar adelante. Pero hay otras que no, por eso lo veía como positivo esto, es decir, empezar como hablábamos recién, los docentes y los alumnos teniendo que se adaptar a ver cómo poder seguir dando las clases. Y las clases se siguieron dando siempre, nunca se interrumpieron. Los museos se siguieron comunicando con sus públicos. El tema es que fue de otra manera, ni mejor ni peor, fue de otra manera, y es distinto. Y mientras lo pensemos de esa manera, no vamos a tener problema nunca. Vamos a entrar en problemas cuando queramos, que es algo a lo que yo le tengo como mucha, no sé si fobia, pero me da como algo que siento que está equivocado y por experiencia previa, porque lo hemos hecho en los museos de arte. El de querer llegar con el museo a la gente a través de lo digital, proponiéndole una muestra 360.
Y entonces, me queda con sabor a poco. Hay gente que las disfruta y está perfecto, y por eso también se hacen, y está bien que estén, no reniego de esas, pero me termina siempre como faltando algo, porque lo que estoy queriendo es emular esa experiencia de ir caminando por la sala mientras voy mirando las obras, y donde me detengo en una y la miro y le puedo hacer una especie de zoom o correrme. Pero me parece que lo que falta es pensar en esos términos, en esos términos digitales verdaderamente, no físicos. Pero sí creo que fue muy positivo este cambio. Y lo otro que ha venido, bueno, hay una de las tecnologías que me parece que están volviendo con todo esto de la pandemia, que fue como suelo leer por ahí, que se adelantó al tiempo de alguna manera, como fueron los QR. Los QR venimos hablando desde el 2010, me parece. Los QR, no, porque los QR, se vienen los QR, siempre se vienen los QR, pero nunca terminaban de explotar, se dejaban de usar, por ahí volvían en algún momento. Y ahora están, bueno, los museos, todos fueron a los QR. Es como todos los que pudieron abrir. Nosotros acá en Bahía, algunos, en el momento que abrió, se usaron. Pero claro, es empezar a pensar esa herramienta que, como ya tiene sus años, es como muy accesible. Hoy las cámaras de los teléfonos, ya abrí la cámara y te lee el QR, no es que tenés que tener una app para que te lea el QR como era unos años atrás. Y además estuvo la complicación de los primeros años, ahora pareciera que no, los estudios demuestran que no, pero que los papeles, todos los museos que trabajaban con hojas de sala, te agarrabas un papel y te lo llevabas a tu casa, o lo levantabas y leías toda la información de la muestra, no podían contener el virus del COVID. Entonces se cancelaron, bueno, como los museos grandes, nosotros acá en los museos de Bahía nunca trabajamos con audioguías, pero los grandes museos, una de las cosas que sacaron también son los cascos, como le llaman en España, los auriculares para las audioguías, por el tema también justamente sanitario. Entonces se reconvirtió todo el QR, que empieza, que volvió a ser más amigable. Y esa tecnología, que no sé qué pasará a futuro con eso, pero en principio fue meter mano a algo que estaba ahí pendiente. Y que ya los teléfonos también es otra cosa, hay otra conectividad, porque también hablábamos 8 años atrás, decir, te pongo un QR, te tengo que explicar que primero te tenés que bajar la app, después ver si dónde lo lees, si tenés datos, si no tenés datos, y bueno, lo leíste y qué hiciste con esa información. Entonces está cada vez más dado el marco para poder trabajar, y lo que tiene de bueno el reuso del QR es volver a pensar desde las instituciones en pensar a ese visitante, el vecino o la vecina, o el turista, el que venga de afuera, en poder darle esa información digital también que esté a través de los teléfonos. O sea, pasamos muchísimo tiempo con el celu. Nosotros en la web de dos museos, que la tenemos desde el 2018 actualizada, y siempre miramos las estadísticas y cómo se mueven, más del 80% de las personas entran a esa web por un celular. Son las menos las que entran a través de una computadora. Entonces es pensar también los contenidos para esa web. Nosotros en esa web tenemos texto, fotos, audios, distinto contenido para que se pueda tener disponible desde la web. Ahora, con ese material es, cuando se pueda, poder tener un QR y poder acceder desde ahí. Lo que se viene, en términos de lo que se viene, en todo caso, en los museos, es la realidad aumentada, que es lo que todavía, la realidad virtual, la aumentada, la mixta, las experiencias esas inmersivas, que son las que todavía no llegan, y que pueden llegar en esto de pensar una experiencia digital propia, creo que son las que van a terminar de completar ese mundo de experiencias digitales para vivir a través de los museos. Insisto, hablo de los museos yo porque es el tema que me convoca, pero en realidad es tecnología que está disponible
para todo, incluso las redes sociales. Hay algo que nos cuesta mucho a todos trabajar, pero que es cada vez más evidente, es poder tener una presencia en todas las redes sociales y poder tener esa presencia para los distintos públicos que nos convocan. Y eso nos ayuda a pensar todas las actividades que podamos hacer desde el museo, desde los museos, en el caso estamos hablando de la dirección de museos. ¿Por qué? Porque también hay como un error muy común, que es el de hablar de ¿para quién es la muestra? Para todos. Nosotros no queremos dejar a nadie afuera, es para público en general. Porque queremos abarcar, queremos que vengan todos, y verdaderamente es un sentimiento real y hasta noble, pero es erróneo. Porque no es lo mismo, estoy hablando en términos súper generales, pero aplica para todo. Yo no puedo pensar una misma muestra, o una muestra para un chico de escuela, para un adulto que pueda venir de PAMI, para el vecino que pasa todos los días a hacer las compras por el frente del museo, o para el que llegó a un congreso, o sea, vive fuera del país, llegó a Bahía Blanca por un congreso y dijo, a ver qué museos hay, voy a ver. A todos los vamos a recibir, todos van a tener esa recepción. En eso es lo que deberíamos sí ser generales. Pero después tenemos que aprender de las tecnologías, para lo físico, acá voy al revés, que es donde en las redes sociales está cada vez más segmentado el público. Súper segmentado. Entonces sabemos, le quiero hablar a tal, y bueno, entonces le quiero hablar a los adolescentes. Me voy a abrir una cuenta de Facebook, los mato a todos. No, o sea, le pifié, es como decir, quiero hacer plata y me voy a armar una cancha de pádel. Es saber dónde me estoy moviendo, qué es lo que estoy haciendo, y tener ese conocimiento de las redes. Lo digo para que puede parecer y estar bien. Después es difícil aplicarlo. Volvemos a lo mismo y no quiero entrar en esa cuestión negativa. Pues tenemos que tener la gente que haga esos estudios, que pueda tener. Es un trabajo como puede ser el del conservador del museo, como puede ser el del diseñador del museo, que en general no está presente en todos los museos. Esa especificidad de trabajo, en entender por qué es dedicarle tiempo. Digo, ustedes seguro que manejan más de 3 redes sociales, me animo a decir, cada uno de ustedes. Y por cada contenido, si llegaran a usar TikTok, Instagram, cualquiera de estas, tal vez no Twitter, pero le dedican un tiempo, en general, para las publicaciones que van a hacer. Entonces, si ustedes le están dedicando un tiempo a ver la foto, cómo encuadraron, cómo sacaron, cómo se ve, qué filtro le uso, cómo le escribo abajo, si uso los emoji o no uso los emoji, si uso un hashtag o no uso un hashtag, a ver cuál es el hashtag que está para lo que estoy publicando. Nos demanda un tiempo, una producción a nivel personal. Imagínense a nivel institucional. Entonces, que no es que si, mira, pasé por casa que la foto la subí y nada más. Que parezca eso no quiere decir que sea así. Que parezca eso es la estrategia y está muy bien. Pero no es eso, o sea, demanda demasiado trabajo, demasiado, no más que otros. Demanda un trabajo de pensarlo, de qué quiero contar y a quién quiero llegarle con lo que yo estoy contando. Desde el texto, como algo que yo personalmente pensaba hace un tiempo, que en Instagram entrábamos y mirábamos las fotos nada más, y en realidad no, por cuestiones del algoritmo también y cómo funciona, no, pero los textos se leen, tienen que estar cómodos, agradables, amenos, todo, pero la gente lee en Instagram también, contra todos los prejuicios que uno pudiera tener, no, entran, es mirar las fotitos y nada más. O la producción que digo antes de las historias en el Instagram. Me fui muy a las redes sociales, no sé por qué, pero tiene que ver con esto que digo que por ahí me voy por las ramas. Y si me traen, mejor. Pero para irnos a un lugar, y que esto es para que lo puedan ver y mirar, algo de lo que creció muchísimo en pandemia,
y que justamente por la necesidad es la plataforma de Google Arts and Culture. No sé si la han visto antes, si hace mucho que no la ven, pero es como para que vuelvan a entrar. Porque en estos 12 últimos meses se han sumado cantidad de museos, se han mejorado muchísimo la navegabilidad, se han hecho muchísimas fotos, se mejoró muchísimo justamente lo que les venía diciendo, la experiencia del usuario, de cómo meterse el usuario, uno que ingresa a determinado museo o centro cultural, porque bueno, hay de todo. Pero Google en ese sentido ha crecido muchísimo en esta parte del año. También, con eso que yo digo, que es raro, que no es la experiencia, que es lo que uno personalmente no busca, pero que en algún punto no está mal y suma. O sea, mejor tenerlo que no tenerlo, a eso me refiero. Una vista 360 del museo de la Tate Gallery o del MoMA o de, no sé, nómbrame algún museo, el Louvre, está bueno. Después que eso sea la experiencia de un museo, no, para mí no. Pero ya es otra, ya es como ir más fino. Ahora, si tengo la posibilidad de tener una vista 360 o, como se llaman con las fotos, ay, se me fue el nombre ahora. Se me fue el nombre. Pero que esas que supongo que habrán visto que te podés hacer zoom, 500 millones de zoom y ves al detalle la tela en la pintura de Van Gogh, de Picasso o de quien fuera. Tiene un nombre y no se me fue ahora. Se me escapó y no lo tengo notado. Si me vuelve, les digo. Pero eso ha crecido muchísimo y hoy podemos tener, hay una página del Museo Reina Sofía, un microsite dentro del sitio del Reina Sofía, que es todo un trabajo muy, 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 muy grande sobre el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso es la obra estrella del Reina Sofía. En el 2017 cumplió 80 años de creado el Guernica. En el 2017 yo tuve la suerte de estar trabajando en el Reina Sofía, en el departamento de restauración justamente, y fue cuando se hizo, bueno, yo llegué en la última parte, llegué justo para la inauguración de la muestra. Era un trabajo que se venía haciendo de 2 años atrás. Se creó ese microsite donde cuenta lujo de detalle y crearon, por eso digo, están las cuestiones de presupuesto también, pero crearon un robot, una máquina con que se le encastra una cámara de fotos que va sacando foto por foto, pero saca, no me acuerdo ahora, pero está puesto. Si después ingresan en la web lo pueden ver. Como si yo le dijera, cada fotito de 2 milímetros por 2 milímetros. Y así recorre todo el cuadro. Y lo va sacando, lo va escalando. Desde eso, de poder ver todo, hasta fotografiarlo para tener una vista de rayos X, tener una vista sesgada, tener una vista, o sea, y se empiezan a ver todos montones de trabajos que a lo largo de los años los departamentos de restauración y conservación de los museos lo han hecho ese trabajo, no con esa tecnología, con otra, pero han podido ir haciendo muchos de estos trabajos y saber que donde estaba la cabeza del caballo, en realidad el caballo estaba más arriba, ahí había otra cosa. Esos estudios previos los tenían todos. Pero lo que nos da lo digital es la posibilidad de acceder todos a eso. El que le gusta el arte así nomás, digamos, por el gusto o el turista que entra a los museos porque hay que ir a los museos, tal vez no le interesa demasiado el arte, pero es parte de la oferta de las distintas ciudades, de los grandes museos, recorrerlos. Entonces ingresa y dice, mira, tengo todo esto también. El investigador universitario que quiere saber a fondo cómo fueron los trabajos previos de Picasso en torno al Guernica. Hablo de ese en particular porque yo lo pude ver muy de cerca y crearon ese microsite, como les estaba diciendo.
pero en realidad ya hay muchísimos trabajos que a través de una web o de una app, en el peor de los casos, podemos ingresar a ver montones de vistas, montones de documentos, mucho texto, audio. Nos abre el conservador. Para ese momento de la inauguración había venido, el Guernica durante mucho tiempo se estuvo en Estados Unidos, y de tanto enrollarlo y desenrollarlo, se fue deteriorando de tal manera que ahora el Departamento de Restauración de Reina Sofía dijo que ya no se le puede hacer más intervenciones sobre la obra. La restauración es lo último que se le hace a cualquier obra de arte. La idea es tocarlo lo menos posible. Pero bueno, ha tenido que ser intervenido varias veces porque viajó mucho, insisto, de España a Estados Unidos, después volvió, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos rotando esa obra, luego volvió, está muy deteriorada y ahí había que recuperarla. Pero que por eso insisto, porque esa información estaba, pero está accesible para todos. Para todos los que con acceso a tecnologías digitales, un teléfono cualquiera y un poco de datos que podamos tener para ingresar a ver esa web. Eso es grandioso y eso es lo más posible. Lo que queremos todos los museos es dar acceso a nuestras colecciones. En parte, desde Bahía Blanca se está haciendo un trabajo muy fuerte con Wikipedia para poder primero subir los museos, pero también subir imágenes libres de derechos, de los objetos o de las obras de la colección, para que puedan circular justamente. Ese también es otro uso, y esa es otra de las maneras de llegar con los museos a otro lado. Por eso digo, la idea de tener una vista 360 o tener un recorrido en video por las salas es pensar el museo de una manera que tal vez hoy no lo sea, es pensar el museo como esas paredes donde se cuelga algo o hay una vitrina. Y la verdad que los museos hoy son otra cosa. Ni sabemos bien qué, pero son otra cosa. O sea, ya van más allá de los museos. O sea, es como dicen en los museos de White, que el museo empieza afuera. Entonces, esa es la cuestión de cómo yo te cuento, te hago un recorrido por la sala del Museo del Puerto. Está perfecto, lo vas a ver, te va a gustar, es muy lindo el Museo del Puerto, pero en realidad cuando ellos van a las visitas los llevan a recorrer White y el puerto y empezar a ver de la semilla esa que se cayó, de dónde y cómo y en qué. Entonces también quedarnos encerrados nos hace un recorte muy fuerte del relato que también tiene cada museo, y que por contar en lo digital, por quedarnos en esa idea tradicional de museo, no, es contar las salas, es mostrar las salas en museo. Y volviendo al Museo del Puerto, el Museo del Puerto es la cocina, pero con las amigas del museo haciendo las tortas y oliendo esas tortas que se están ahí, el café caliente o el chocolate caliente cuando hay chocolate caliente y todas las charlas que se generan en torno a eso. Eso a lo digital, y bueno, tengo que ver cómo lo puedo trasladar. El olfato por ahora, ese sentido no lo voy a poder transmitir. Pero ¿cómo puedo transmitir eso que se genera ahí? Ese es el desafío, pensar cómo esto que lo tenía los domingos en el museo, lo puedo trasladar a lo digital. Otra experiencia, no eso. Eso es eso. Y no va a cambiar. ¿Cómo puedo transmitir algo similar desde el museo para contarlo desde ahí? Entonces, y después pensar que hay otra de las cosas que son necesarias, que en un momento el Museo del Puerto había incursionado, que es la de los juegos, o, a ver, más que los juegos, más grande todavía que los juegos. ¿Cómo llegamos a los chicos? A mí siempre me importa pensar los museos desde los jóvenes y adolescentes, que son los que después, si ya se les genera el gusto, el interés por el museo, lo va a mantener por los años y lo va a ir trasladando, o en todo caso le va a contar a los padres o a los abuelos lo bueno del museo para que puedan ver. Y en general ahí es una cadena que hay que cambiar, porque en general vienen de la escuela obligados al museo, donde a la escuela van obligados también. O sea, son dos lugares de embole para los chicos
que no hay manera, ¿cómo lo revertimos eso? Digo, no es el caso ya de ustedes de la universidad. Se podrán aburrir alguna vez, no digo que siempre están bárbaros con la decisión y elección que hicieron, pero en la escuela, digo, están en clase y nos pasó a todos. Decir, vamos a ir al museo. Uy, qué bueno, porque, ¿te gusta el museo? No, qué bueno que nos vamos a la escuela. Y después es ir al museo y ver, estar en cualquiera. El desafío de cada museo es cómo los recibimos, qué hacemos con esos chicos que vienen al museo y qué hacemos en estos contextos. Yo tengo 2 hijos, uno de 12 y uno de 9. Están todo el día con los aparatos. Como el padre, les digo, porque yo también estoy todo el día con los aparatos, no los culpo a ellos de nada. Son el reflejo de los padres, dicen, y sí, yo estoy todo el día por trabajo, por placer, por lo que fuera, pero estoy todo el día con los aparatos. Es decir, estamos todos con teléfono en mano, compu o lo que fuera. Entonces, ¿cómo podemos también llegar a ellos desde el uso de esas tecnologías? Desde lo que más tienen, lo que más usan no son las redes sociales, como decía antes, el TikTok, el Twitch, por lo gamer. Nosotros ahora empezamos a indagar en el Twitch, hicimos hace muy poco una transmisión para empezar a probar esa plataforma, a ver qué pasa, que es históricamente plataforma de gamer, que fue mutando como todas las plataformas, porque Twitch nace cuando nace YouTube, lo que pasa es que no tuvo el despegue, el impulso y demás recién ahora, era muy de nicho, muy de los gamers justamente Twitch, y en los últimos años se empezó a abrir a otros campos. Y ahí estamos nosotros probando a ver qué se puede hacer o cómo se puede trabajar. Y viendo cómo captar a esa comunidad de esa plataforma, porque como les decía antes, cada plataforma tiene su comunidad. Y los juegos, hay experiencias maravillosas que si googlean y buscan en Museo Thyssen. Yo después todo este material les puedo compartir para verlo. El Thyssen hace unos cuantos años, Thyssen de Madrid, España, que viene trabajando desde el departamento educativo del museo con PlayStation, en el sentido más amplio. Después son como muchos colaboradores, socios. Pero los 2 más fuertes son el museo, porque crearon un juego hace 4 años, me parece, ya van por 2 versiones, en la que vas atravesando las obras de la colección del museo. Y es algo que encontrás en las tiendas de PlayStation. Comprás el disco de PlayStation para poder jugar. Entonces, todo eso de la gamificación, que también se habla de los museos, de los juegos y demás, bueno, en el caso este dicen es directo a apuntar al mercado, no al mercado para facturar ellos, el Museo Nacional, sino para estar ahí metidos en el medio de toda esa comunidad de gamers. Entonces, y ver qué pasa con esos chicos y cómo trastocar. Nosotros tenemos, en los museos de arte hicimos arrancábamos en 2019 con experiencias de trabajar con adolescentes de escuelas secundarias que vinieran a proponernos qué hacer. Y también trabajar con programas que llevan adelante unas muestras. Y a la par trabajamos con chicos y chicas del programa Envión. Y cuando preguntábamos qué hacían o qué querían hacer, porque no fuimos a decirle vamos a hacer esto o queremos que hagan esto, sino fuimos a preguntarles qué querían hacer para poder ayudarlos nosotros, el museo en ese caso como herramienta, varios nos decían que querían hacer juegos. Y estaba buenísimo, porque jugaban a Free Fire o a esos juegos que hay de matarse, básicamente. Y dijimos, vamos a tratar de hacer otro juego, pero vamos a acompañarlos y empezar a ver todas esas posibilidades que tiene y qué es lo que los atrae también de ese mundo de juegos. A mí hay algo que, por ejemplo, y me va a delatar la edad, tal vez, pero yo los veo a mis hijos, con esto que les decías del Twitch y demás, que se pasan horas mirando cómo juega otro. Sí. Además de que ellos juegan, por supuesto, pero horas, como yo puedo ponerme a mirar un partido de fútbol o de básquet, ellos miran un partido de Free Fire.
Y entonces digo, y es eso, si queremos, como a las distintas comunidades con las que queramos trabajar o grupos, es ver cuál es la demanda y dónde están los intereses de ellos, para ver qué quieren, justamente, o qué le podemos presentar. Digo, a una bajada para enfocarnos más en lo que nos convoca. Pero digo, si acá hay mucho turismo, que lo sé mucho por Jonah, turismo de reuniones que se llaman, que vienen de afuera de la ciudad por algún congreso y demás. Bueno, el trabajo de nuestro, de Bahía, de quienes van a preguntar, ¿a dónde voy el fin de semana? A los museos. ¿Y qué les puedo mostrar de los museos? ¿Cómo los puedo hacer llegar? O que conozcan. Y ahí es que nosotros estamos trabajando, además de llevarlo, si te tomás el colectivo, que es un taxi, nosotros lo que estamos trabajando es para que, porque justamente cuando yo he ido a congresos o encuentros fuera de Bahía, y te mandan toda una cartilla también diciéndote el hotel o el lugar donde te puedes alojar, si ya no tenés preasignado un lugar, y recomendaciones de lugares para conocer. Y eso es básicamente, o son la web o son las redes en general. Entonces de ahí, y estoy volviendo a esto que les decía antes cuando hablaba más de las redes, la importancia del trabajo en esos ámbitos. A nosotros que empezamos a trabajar en 2018 fuertemente con la web de 2 museos, al poco tiempo y de trabajarla fuertemente, no de tenerla ahí olvidada, sino después medio la fuimos olvidando por cuestiones de la pandemia y demás. Pero nos llegaban muchísimos comentarios de afuera. Uy, estuve viendo esta experiencia que hicieron, qué buena, ¿me podés mandar más información de México, de España, de distintos lugares de Latinoamérica? Y tiene que ver, y eso, y lo que más nos atraía a esos públicos era el blog. Es decir, eran unas buenas imágenes y una linda manera, además de bien, de escribir y de contar las cosas. Porque también es eso, es pensar en la tecnología como tal vez algo inalcanzable y enseguida ponerlo en términos de presupuesto. Y decir, no puedo, en realidad no tengo que comprar los lentes esos para realidad aumentada y no voy a poder y eso es muy caro y cómo lo hacemos. Y a veces las maneras son más es encontrarnos a ver qué es lo que tenemos nosotros. Nosotros teníamos a quien fuera el director del Museo del Puerto, Leandro Beyer, una facilidad muy grande para escribir, para contar algo, para el storytelling este famoso que también tanto se habla, de cómo contamos, cómo vendemos las cosas. Teníamos fotógrafo en el museo, algunos videos, y por ahí no hace falta mucho más. El tema es encontrarle la manera, el sentido de transmitir lo que el museo es. De cómo lo pensamos. Entonces, y en esto, digo, hablo del museo, por ahí en turismo podríamos hablar en términos más generales de contar la ciudad de la manera más amable o determinado recorrido, o sea, cómo lo cuento, qué es lo que destaco. Y puede ser, luego, capaz que para contar algo de la ciudad puede ser una línea de tiempo en una web. Muy sencilla, pero contada muy, muy bien. Porque también sabemos todos que en general en estos lugares no vamos a poder comprar nunca el robot que tenía el Reina Sofía, que lo mandaron a hacer, a construir y que costó como 2 millones de euros. No vamos a poder. Entonces, si ya estamos acostumbrados a resolver con lo nuestro, cómo hacerlo, por eso vuelvo a lo que decía al principio. Lo importante de todo esto es cómo nos potenció esa urgencia por salir a lo digital, nos potenció sobre todo, a mi manera de verlo, la creatividad. Nos hizo ponernos creativos y resolutivos. Había que resolver de manera inmediata. ¿Cómo? Bueno, a ver, tengo esto otro. Tendré que aprender esta otra cuestión, pero ya está. Después yo tenía un video, lo que pasa es que no sé cómo... ¿Les podría compartir yo algo? No quería compartir mucho para no cortar, porque cuando
comparto corto. Están todos habilitados para compartir pantalla, ¿eh? Así que si querés compartir. Ah, impecable. Compartir pantalla. Porque tengo una serie de videitos que si bien no son muy nuevos, me hizo acordar de uno en particular. Ah, compartir, no le doy a compartir. No va a compartir. Por ahí les muestro otro. Uy, no me dio mucho brillo. Es económico, pero en términos de... Lo pausé a propósito. En términos de comunicación, este Museo del Rig, para mí es siempre lo que hace es brillante, súper pensado. Quieren que la haga grande pantalla, ¿verdad? ¿No? Vale, te iba a pedir, gracias. Bien, claro, lo había dejado chiquitito, menos mal que lo pausé. Y esta es una acción súper para todos ustedes, me parece que les va a gustar muchísimo. Welcome to the Netherlands and welcome to Schiphol, where the Rijksmuseum presents the first ever baggage carousel exhibition. And we've already started. Frankfurt's most famous painting, the Night Watch, painted in 1642, and showing the might and strength of the Amsterdam elite in the 17th century. You wouldn't think it, but this is actually, I'm going to even move this. This is actually a painting by Mondriaan. Vermeer, another icon of Dutch art. Terwijl je wacht, kun je genieten van kunst. En deze, die is van Karel Appel. En Karel Appel was helemaal geïnspireerd door kindertekeningen. Ja. And that brings us to the end of our very, very short art history class. Please come and see all these wonderful works of art at the Rijksmuseum in Amsterdam. Bueno. Buenísimo. Es muy bueno, es una acción muy concreta. Es de uso de la tecnología, pero no de la propia, sino de intervenir ese carrusel de valijas que está en todo aeropuerto. Entonces ya lo atacás de entrada. El tipo llegó y antes que nada le estás hablando del museo y de las obras de arte que tenés en el museo. Te van a dar unas ganitas de ir a recorrer ese museo. Sí o sí, después de esto. Además de que mientras es eso, como le dice una de las chicas, mientras están esperando que aparezca tu valija, vas viendo las obras que tenemos en el museo. Es una acción súper concreta. La acción en sí es muy buena y a mí me interesa, o sea, y la parte esa de comunicación que es la otra que me interesa. ¿Cómo salgo de acá? Ahí está. Nada, esta es buenísima. En términos de... A mí hay una que me gusta mucho. Bueno, a ver, les muestro este. No sé si lo vemos. Capaz que ya lo vieron. Este lo he mostrado 800.000 veces. A mí me encanta, personalmente, pero que tiene que ver con esto. Ay, lo quiero ampliar, pero no me deja. Ahí está. Que tiene que ver con movernos. Tiene contenido. No es que se dicen pavadas, tiene muchísimo contenido, hay varios de estos, yo les voy a mostrar uno solo, después si quieren busquen los otros, hay uno sobre las meninas, tiene muchísimo contenido y está en esos lenguajes de los más jóvenes. Tiene unos años. Sonrisa, look at me, milagro renacentista, la máscara que pinta ningún artista, look at me, ya me quito la careta, tengo una guarda de espalda que brilla Seilla y Z, soy la money, la que más money genera, todo el mundo me retrata, soy en mi escena. Yoconda, ¿qué dice, loca? Está un poco high, ¿no? Vamos a relajarnos, prima. Pero vamos a ver, ¿quién eres tú? Que no te conocen ni tus padres. ¿Quién soy yo? Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Ya soy el Gabriel, 9, la tableta de Guadalajara. Lo mío sí que arte y lo tuyo es casar. Lócate, tú eres un parro florero, eres marketing del bueno, lo sabe todo el mundo entero. Ya no soy
es falso. No me río de nadie, este mármol es verdad. Por detrás y por delante. En belleza te supero sin poner ningún empeño. Que todo el mundo te ve, pa' que tu cuadro es muy pequeño. Pero hablamos de tamaño, David, porque créeme que no es nada grande lo que veo de aquí, ¿eh? Look at me, baby, en formato vertical. Hacia mí el arte entra en la era digital. A mí no te dirijas, sino para gramearme. Que tiene enfrente a la influencer más grande. ¿Influencer? And you love Pero it. si eres atrezo, si la gente cuando echaste foto contigo no sabe ni quién eres. No tú vayas porque te robó el Vicente Peruviano en 1911, si no, nadie sabe ni que existe. ¿Te enteras? Si busco en el diccionario arte sobrevalorado, seguro que tu carita me va a parecer al lado. Me aburren tus imitaciones, te invito a que te refresques con mis 4 dimensiones. Mírame, look at me. Mírame, tell me what you see. A ver, Tigrisi, que aquí en Renacimiento lo hacemos todo, ¿eh? Lo digo yo, Da Vinci, el creador más grande. A ver, David, yo no necesito que me defiendan ninguna tortuga ninja, ¿vale? Que me he pintado sola, que yo también soy creadora de contenido. Escucha, que tu cuerpo también se cumplió solo, ¿eh? Bienvenido a la era de la reproductibilidad técnica 4.0, Da Vinci. Pero entonces, todos somos creadores. Oye, David, mírame, ¿vale? Mándame un direct, no te voy a responder. Bueno, ese es uno, tiene unos años ya estos videos, hay varios, pues, insisto, está el otro de las melinas que también está muy bueno. Es trabajar con contenido, que si hay algo que los museos tienen, es contenido. El tema es cómo lo adaptamos para hacerlo más accesible. Eso es lo que digo. Si yo a los chicos, con ese videíto, que ahora me olvidé, no presté atención, no me acuerdo, 4 minutos durará, 3 minutos y medio. Le estoy hablando de historia del arte, le estoy contando de todo en algo mucho más amable e interesante de ver. Digo, a los más chicos y a los más grandes, yo también lo disfruté mucho ese video y otros que hay de ese mismo grupo que hace esos videos. Y es buscarle la vuelta a qué hacer con el contenido, a cómo llegar. Eso está pensado más desde unos años, cuando por ahí no era tan fuerte, que sí lo era, pero insisto, más de nicho, el tema de Twitch, pero sí era el momento de los youtubers. Que los youtubers que ahora como que siguen estando, pero vieron cómo va cambiando todo también con las tecnologías. Por eso con la pandemia hizo que explotara todo lo que es TikTok. Y cómo ha modificado todo. Por eso también es que el museo tiene que estar cambiando constantemente. Porque si no, nos perdemos en la marea de propuestas que hay. En las redes o en físico. En las redes es el problema justamente que uno supone que los museos lo deberían tener allanado más fácil, que es lo que se viene moviendo mucho en los últimos años, es el de la curaduría digital. Hay tanto volumen de información y con estos meses de pandemia se subió tanto contenido que es saber cómo encuentro lo que verdaderamente, lo valioso, lo que me gusta, y justamente cómo desde el museo me puedo hacer visible en esa marea de contenido de horas de scroll que vas bajando y por ahí no vas viendo nada. ¿Cómo me adapto a eso? Que es cómo son las redes sociales, o sea, cómo puedo contar, cómo puedo introducir mi relato en alguna de esas maneras. Me interesa porque también... Lo que quería remarcar es Dale. la importancia en las innovaciones de la comunicación, cómo va de la mano las tecnologías, pero también la creación de contenido, el lenguaje. 50-50 prácticamente, y cómo las redes y las innovaciones también han ido modificando ese mensaje, cada vez más corto, más práctico, más dirigido, cómo van de la mano uno y el otro, ¿no? Cuando hablamos de innovación en la comunicación, el lenguaje, el tono y demás, cómo va cambiando.
Totalmente. Y en eso es que hay que estar atento, porque un lenguaje de museo uno lo puede adivinar como más académico, más profundo, que lo puede seguir siendo, pero más en términos de otros tiempos, de no edición y demás. Este es distinto. Este es otro video, pero que tiene que ver con esto de la tecnología, además que siempre me gusta usar y compartir porque es muy simpático. Real reality begins. Experience the NHL Centennial exhibit in RR. When you're looking at Sidney Crosby's gloves, you're looking at Sidney Crosby's gloves. I'm looking at Sidney Crosby's gloves. How? RR lets you see things that are actually there. Real reality, only at the Hockey Hall of Fame. Es muy babo, pero es muy lindo. Ese video también. Pero tiene que ver con eso, de ir adaptándonos constantemente. Vivimos cada vez más cambios tecnológicos. Enseguida la tecnología se vuelve obsoleta, que esa es la parte de presupuesto que se nos hace difícil. Para cambiar de computadoras, no más en los museos, para las personas que hacen trabajo administrativo. Pasan años, imaginemos si quisiéramos ir a otras tecnologías para crear realidad aumentada, para visores de realidad aumentada y todas esas cuestiones. Y tal vez, insisto con esto, no sea necesario, no es que tenemos que estar, cuando hablamos de tecnología aplicada a los museos, tengamos que pensar en tecnología de punta máxima o que lo lleve. Yo, en el Museo del Puerto es uno de los primeros, es el primero seguro de Bahía Blanca, pero uno de los primeros del país que empezó a usar tecnología ya al poco tiempo de haberse inaugurado, que les decía hace un rato, fue en el 87, tiene sensores no digitales, pero cuando vos vas ingresando a las salas, se van disparando sonidos. Y eso es el uso de tecnología también aplicada al relato que quiero hacer o la experiencia que quiero fomentar en el museo. Todo es cuestión de, como decía Jonah recién, en esos cambios cómo me voy adaptando a los cambios, cómo voy adaptando a los cambios tecnológicos del museo, de los públicos, de a quien esté apuntando el trabajo que yo estoy haciendo, que estoy queriendo relatar. Y Cristian, en tu Sí. experiencia, digamos, de gestión de museos, Sí. ¿dónde ves vos las principales dificultades, ¿no? O sea, en cuanto a la implementación o aplicación de tecnologías digitales, más que nada, en museos, en la cuestión presupuestaria, en la preparación o en la formación de personal, ¿en qué cuestiones por ahí? ¿Vos ves por ahí los puntos más débiles o más complicados? Mira, para mí van, dejo de compartir. Para mí van de las dos que dijiste, no sé cuál más, cuál menos, porque en realidad tiene que ver con una cuestión de formación del personal, que no solo en Bahía, te hablo muy en general. Cuando estuve en el Reina Sofía, por ejemplo, había una chica que era la única especialista en restauración y tratamiento de fílmico, de video, digital o analógico, en realidad. Y era contratada, no era personal del museo. Era contratada y yo me volví en 2017 y en el 2018 se le cortó el contrato y no siguió trabajando y el Reina Sofía salió a contratar, a tercerizar ese trabajo cuando tenía que hacerlo. Entonces, lo digo en modo de ejemplo porque es del gran museo, el Reina Sofía, es junto con el Museo del Prado, más de las Bellas Artes, la nave insignia de toda España, y el Reina Sofía de los lenguajes más contemporáneos del arte. Son los dos grandes museos de España. Y tienen esas cosas. O sea, no para empezar con nosotros, que somos los más chiquititos, que uno puede decir, y bueno, sí,
Una ciudad chica, un museo municipal, es casi esperable que pase eso. Entonces, por un lado, la cuestión de personal formado, preparado y bueno, como hablábamos recién, que constantemente esté en formación. En todas estas áreas es de formación constante, incluso la de conservación de un museo que uno pudiese pensar, o de archivo. Personal de archivo hoy puede estar diciendo, bueno, pero eso cuánto, hace años que se trabaja con eso, ya está todo resuelto. No, porque empiezan a aparecer los archivos digitales y donde ahí hay otra especificidad que ya no, seguramente no esté cubierta por algún archivista que viene trabajando de años. O sea, de acá, de hecho acá en Bahía, y yo he estado en algunos, yo justamente llego al Reina Sofía por trabajos míos en conservación digital. Y algo que es como súper interesante, que ahora lo tengo medio abandonado hace rato por cuestiones de tiempo más que nada, y de otras tareas que tengo que desarrollar, pero que tiene que ver con nosotros en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, esto lo cuento como ejemplo porque es como muy significativo del cambio de época. Voy al archivo y encuentro cartas que se mandaba el primer director del Museo de Bellas Artes en la década del 30 con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, o cartas con Petoruti, con Quinquela, del otro. Y hoy yo siendo director me escribía con Andrés Duprat, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, pero me escribía un WhatsApp, le mandaba un audio, y por ahí le mandaba algún mail, no digo que no, pero en realidad hoy nos comunicamos de otra manera. ¿Quién está guardando esos WhatsApp? O otras maneras de comunicarme que tenía con él. Entonces, una cosa es cómo se archivaban en la década del 30, en la década del 40, y cómo no se archiva hoy toda esa información. Y hablo de la experiencia personal, pero sé que pasa en muchos museos o en muchas dependencias, porque hoy ya hay más canales de comunicación, son otros, y encima son digitales con todo lo que eso implica. Porque también de haberme metido, yo más de 10 años atrás, empezando a trabajar con digitalización de los archivos y demás, y era casi como decir, bueno, escaneo, no, eso no es digitalizar, que vos escaneé, pasé por el escáner o saqué la foto, y cómo preservo todo ese material. Que ese es el lado B de las tecnologías aplicadas a los museos, todo lo que está por detrás. No estamos pensando en términos de comunicación o expositivos, de cómo aplicamos la tecnología, pero también es eso, cómo aplicamos la tecnología en lo más cotidiano. Bueno, la universidad y la Biblioteca de Humanidades, por ejemplo, de ustedes tiene un trabajo muy fuerte, muy sólido y muy bueno en términos de digitalización. Pero que verdaderamente es genial, pero no es la norma. O sea, la mayoría están como todavía insisto, 2021 y no se sabe qué hacer con todo ese material, que ya se está perdiendo, o que ya se perdió. Cuando quieras empezar a hacer algo, decir, che, entre el 2000 y el 2020 no se comunicó nadie con nadie, no se guardó nada de eso, y nos daremos cuenta en otro momento que muchas de esas cosas no se archivaron. Y tiene que ver en algún punto con cuestiones políticas también. Porque en el municipio, y yo creo que en la universidad también, muchos de los expedientes o notas va todo papel. Hace 5 o 6 años que se pasó a digital, pero va en digital y también en papel. Y en papel se sigue arrumbando, archivando, y tampoco hay personal que esté trabajando específicamente con esos materiales. Entonces son problemas complicados. A ver, algo que también viví de cerca, que es como todos nos habíamos entusiasmado con el trabajo remoto, con el home office, cuando empezó la pandemia y cómo va a resolver esto, y qué bueno, para circular menos, para perder menos tiempo en traslados de acá hacia allá y demás. A mí me pasó, bueno, siendo el año pasado, fui todo el año director de los museos de arte. Y este año, director de museos. Entonces, 2 por 3 tenía que ir igual a firmar algo. O sea, no podía hacer trabajo remoto absoluto.
y está la firma digital. Ah, sí, pero la firma digital, viste que hay como un rechazo todavía muy grande. Por eso, fuera de la cuestión económica y de formación de personal, para mí, el verdadero cambio de la transformación digital está acá en la cabeza de quienes verdaderamente toman decisiones. Hasta que no venga ese cambio real, pero porque todavía hay como esa cuestión, ahí está en la nube, y es como si uno dijera, está en la nube y lo perdí, llueve y lo perdí. Entonces, no sé, pero hay algo que falta a nivel decisión general de decir, si vamos, entonces, porque si vamos a lo digital, listo, hay que formar personal, hay que comprar, va todo de la mano. En cambio, como todavía falta esa apuesta real a lo digital, es que no viene todo lo otro. No viene ni la formación de personal, ni los recursos, o sea, recurso humano o económico para potenciar el trabajo digital de las instituciones. Insisto, de las instituciones que fuera. Yo lo veo muy de cerca en los museos, pero es así. Trabajos como uno a priori, si hay una transformación digital real, vería como un departamento de un municipio de la universidad, hablo sin saberlo esto, capaz que no, por eso no voy a hablar justamente, es más pregunta, a eso me refiero, es más pregunta lo que hago. Pero en el municipio debe haber 2, 3 programadores como mucho, para todo el municipio, para todas las áreas del municipio. Entonces esos ya son roles de mayor preponderancia. Si quisiéramos apostar verdaderamente a este cambio digital, a esta transformación, que yo digo también, no es que, para mí no podemos seguir hablando de transformación digital en el 2021. La transformación digital ya fue hace 20 años. Después están los que se adaptaron y los que no. Los que verdaderamente fueron por ese cambio a lo digital y los que no. Pero no podemos seguir insistiendo, se viene, vamos a hacer la transformación digital, viene. Y para volver al principio que decía eso, la pandemia nos hizo a todos ajustar. Lo bueno y lo malo, pero yo qué sé, no sé si habrán hecho alguno, haces alguna compra por Mercado Libre, la haces ahora a las 5 de la tarde y mañana a las 8 de la mañana están en la puerta de tu casa dejándote lo que compraste. O sea, eso se ajustó porque por cuestiones tecnológicas, por mayor respuesta, después tendrá la parte más densa, más pesada de quién está haciendo ese trabajo, cómo lo está haciendo, cuándo cobra por hacer el trabajo, lo que no es digital de todo eso, que el paquete que vos compraste hoy te llegó en pocas horas en la puerta de tu casa y lo compraste a Buenos Aires, a Córdoba o a donde fuera. Y no me quiero ir mucho del tema, pero tiene que ver con eso también, como si de Mercado Libre, por ejemplo, fue una de las empresas que más creció en la pandemia. O sea, de todos los negocios que pueden estar, que están perdiendo plata o por estar cerrados o demás, bueno, hay ejemplos que lejos de perder, ganaron mucho más. Pero las que tienen que ver con esto justamente, con estas cuestiones digitales y de adaptarse más rápidamente al cambio. Porque eso tomo de nuevo de lo que decía Jonah, es quien más se adapta al cambio es el que mejor va sobrellevando todo. No, en ese caso, el caso de Mercado Libre, bueno, es económico. Los museos no son económicos. Pero pueden mantener ese contacto con los visitantes remotos, más cercanos o como fuera. Quienes se adaptan al cambio son los que mejor lo pasen, pero bueno, para eso hay que estar preparado y tener todo lo posible. Hago pausa.